El papel del obispo en los primeros siglos de la Edad Media implica algo más que ser el guía espiritual de la comunidad cristiana. Está dotado de poderes civiles y, más genéricamente, políticos. Duomo, que significa catedral, deriva del latín domus, la casa del obispo, también llamada catedral porque el obispo tiene una cátedra. Es decir, el obispo es el pastor, es el quien enseña la verdad a los cristianos que lo quieren escuchar. Este es el significado etimológico. Desempeña el papel de defensor de la población romana a través de acciones diplomáticas con los representantes de los pueblos invasores y proporciona ayudas concretas gracias al patrimonio eclesiástico acumulado en las décadas anteriores, patrimonio que gestiona con la ayuda de clérigos y personal laico. La diócesis es una parte del pueblo de Dios, encomendada a los cuidados pastorales del obispo, ayudado a su vez por su presbiterio, de modo que, en adhesión al propio pastor y por medio del Evangelio y la Santísima Eucaristía, unida en el Espíritu Santo, constituye una iglesia peculiar, en la que está presente y actúa la Iglesia de Cristo, una, santa, católica y apostólica. En una ciudad medieval resurgida, la catedral se convierte en epicentro de la vida religiosa, pero también en epicentro de un poder frecuentemente político. Recordemos que en la mayor parte de los casos, a menudo los obispos son también condes obispos o príncipes obispos, con todos los conflictos de investidura que ello conlleva, si son primero obispos y después condes, o primero condes y después obispos. Desde finales del siglo VI, la administración civil y la religiosa establecen una intrincada relación mutua. La Iglesia, con sus representantes en el territorio, se convierte en opositor político y psicológico de otras formas de organización social y se erige a sí misma como heredera del desaparecido Imperio Romano. Los obispos, que en muchos casos desempeñan funciones civiles, se distancian progresivamente del papel de hombres de la Iglesia y se unen al rey, al emperador o a los señores locales. El privilegio de la inmunidad, que comprende la exención de tributos y el de sinecura, o lo que es igual, la exención del ejercicio de las funciones sacerdotales, son la expresión perfecta de una Iglesia adscrita al poder. La simonía, término que indica la compraventa de cargos públicos y la oferta de los servicios propios al mejor postor, se convierte en un fenómeno muy extendido. Asimismo, el nicolaísmo, es decir, la práctica común de los sacerdotes de casarse, suscita las críticas de aquellos que preferirían que los eclesiásticos volvieran a un estilo de vida y un ejercicio de las funciones espirituales más auténticos. Este movimiento se caracteriza por la búsqueda del regreso a las formas de la Iglesia primitiva. Esto quiere decir que la consigna que impregna estos movimientos provocará su desencuentro con la Iglesia oficial, por lo que acabarán siendo declarados heréticos o no reconocidos. Es el regreso a las formas de la Iglesia primitiva. ¿Y cuál es la característica principal de la forma de la Iglesia primitiva? La de ser pobre. Gregorio VII es el Papa de la Reforma. Su Dictatus Papae del año 1075 pretende el retorno de la Iglesia a sus funciones de ejemplo y guía cristiana y reafirma la superioridad del sumo pontífice por encima de las demás autoridades terrenales. Tras las reformas gregorianas, el desencuentro es inevitable. La lucha entre el emperador Enrique IV y el Papa Gregorio VII por las investiduras de los obispos oculta otros problemas de índole más general, como quién es el verdadero heredero de Roma, qué figura puede aspirar a desempeñar un papel completamente universal y dónde están los límites entre el poder de la Iglesia y el poder del Estado. Es una pugna entre el poder espiritual y el poder temporal.
En la ciudad, aparte del Palacio Episcopal, símbolo de la presencia del obispo en el territorio, surge la catedral, lugar sagrado dedicado a las ceremonias religiosas. Desde la lejanía, con sus transeptos y sus torres, se asemeja a una poderosa nave que zarpa hacia un largo viaje. Toda la ciudad puede embarcar sin temor en sus robustos laterales. La catedral, como el campo o el bosque, tiene su ambiente, su aroma, su luz, sus claroscuros, sus sombras. Su rosetón parece el propio sol. Saboreamos su profunda paz. La catedral es la revelación total. El hombre, encerrado en una clase social, en un oficio, desperdigado, agotado por el trabajo cotidiano y por la vida, encuentra allí su sentido de la unidad natural. Encuentra allí el equilibrio y la armonía. La muchedumbre reunida en las grandes celebraciones se siente a sí misma como una unidad viviente. Los fieles son la humanidad. La catedral es el mundo. Y el Espíritu de Dios llena durante un tiempo al hombre y a la creación. Las iglesias siguen siendo lugares de reunión religiosa. Las iglesias se convierten en zonas de sepultura, sobre todo de las familias nobles. Son lugares donde la vida y la muerte, tiempo y eternidad, siguen entrecruzándose y entretejiendo una estabilidad mucho menos neurótica que la que vivimos nosotros en nuestros días. Ellos viven este entramado, este bosquejo del transcurso del tiempo, su significado y sus relaciones. Y todo esto sucede en un lugar con una profunda caracterización religiosa. Nosotros hemos perdido esta percepción. Tal vez uno de nuestros problemas hoy en día sea, cuando vienen los visitantes por interés o curiosidad turística, cómo lograr darles los códigos interpretativos sobre estas arquitecturas o sobre estas series de pinturas o esculturas que contemplan. Ya no son capaces de interpretarlos en el significado original del código, el que tenía inicialmente, porque han cambiado los modelos interpretativos. El feligrés se implica a través de una serie de sensaciones que impactan sus sentidos. La vista se detiene en el desarrollo de la ceremonia y las decoraciones pictóricas y ornamentales de las paredes. El olfato está estimulado por el olor a incienso. El oído se estremece por las palabras leídas y declamadas en latín, una lengua incomprensible para los fieles, pero también por la música y los cantos. Todas estas sensaciones se superponen y se entremezclan, ofreciendo al participante la posibilidad de entrar en contacto con la otra realidad de lo divino, y provocando en él un sentimiento de temor frente al misterio y la fascinación por un poderío que a duras penas logra intuir. En la Edad Media la catedral es un lugar abierto, donde tiene lugar una amplia serie de momentos colectivos, como las reuniones de las autoridades, las ceremonias de entrega de títulos honoríficos, las asambleas de asociaciones ciudadanas o la recepción de importantes personalidades extranjeras. Fuera de la catedral se extienden espacios abiertos, a menudo los únicos de la ciudad medieval, atrapada en su maraña de callejuelas y angostas vías. En la plaza, lugar de socialización y encuentro, se desarrollan también las grandes predicaciones de los oradores que arengan a la multitud desde un tablado construido para la ocasión. Bajo el pórtico de la iglesia no es infrecuente que se coloquen puestos de notarios, cambistas y mercaderes, con la esperanza de que se vean obligados a ser honrados, dada la cercanía del lugar sagrado. Estos espacios de socialización
de noche también pueden convertirse en puntos de encuentro para citas clandestinas, sobre todo en los apartados cementerios, siempre que no haya temor a molestar el sueño de los muertos que allí reposan. En los siglos XI y XII, en plena experiencia municipal, la religión ya es un fenómeno de masas, ha calado en todas las tareas cotidianas y marca el ritmo de las actividades humanas. La Iglesia es la que determina los días festivos. En festividades como el Carnaval, en la que todo está permitido, se suspende el orden social normal y se da rienda suelta a los impulsos primordiales. Incluso los religiosos relajan sus costumbres y son inducidos a contravenir sus preceptos y saborear los placeres del pecado. El carnaval es la fiesta en la que puede pasar de todo. Y todos están autorizados